Estas son las últimas imágenes de Mateo Santiago, un niño de 12 años, captadas mientras caminaba de regreso a casa desde la escuela. Una búsqueda que comenzó con esperanza terminó en tragedia, desatando la indignación de toda una comunidad. Su cuerpo fue encontrado más tarde en un terreno baldío, semienterrado, con múltiples heridas y claras señales de maltrato físico. Mateo Santiago Ramírez llegó al mundo el 18 de octubre de 2012, en la vibrante ciudad de León, corazón del estado mexicano de Guanajuato. Fue el hijo muy esperado de María Teresa Martínez y Gerardo Ramírez, quienes lo recibieron con una mezcla de amor profundo y una ternura que marcaría cada uno de sus días. Desde sus primeros meses, Mateo mostró una chispa de curiosidad que fascinaba a su madre. Cada pequeño avance, desde los balbuceos hasta los primeros pasos tambaleantes, era motivo de celebración. La familia vivía con lo justo, pero nunca faltó lo esencial. La calidez del hogar era su mayor riqueza. Cada tarde libre se convertía en una oportunidad para visitar el parque, donde Mateo corría tras las palomas y se columpiaba entre risas. Así fue como creció, rodeado de afecto, guiado por el cariño de sus padres y absorbiendo el mundo con ojos grandes y brillantes. Al ingresar al jardín de niños, Mateo se integró con facilidad. Pronto hizo amigos, aprendió a compartir y descubrió el valor de resolver conflictos con empatía. Sus maestras lo describían como un niño atento, entusiasta y siempre ávido de aprender. A medida que avanzaba en su educación, desarrolló una fascinación por los libros de aventuras y ciencia ficción, donde encontraba mundos extraordinarios llenos de magia y tecnología. Sus calificaciones destacaban, pero más aún su carácter. Era respetuoso, servicial y cariñoso. Sus padres, orgullosos, veían en él no solo a un buen estudiante, sino a un ser humano excepcional. Al llegar a la adolescencia, Mateo conservó esa esencia amable que lo hacía tan querido en su comunidad, especialmente en su colonia, Chapalita. Durante el verano de 2024, ya inscrito en el primer grado de secundaria técnica, Mateo era un joven simpático y atento, muy apreciado por sus compañeros. Como todo adolescente, empezó a experimentar los cambios propios de la edad. Una voz que cambiaba, emociones que se desbordaban y, por supuesto, el despertar del interés por el amor. Fue entonces cuando sorprendió a sus padres confesándoles que tenía novia. Aunque al principio le costó hablar del tema, poco a poco fue compartiendo con su madre las emociones que lo embargaban. Alegría, ansiedad, ilusión. María lo escuchó con ternura, comprendiendo que su hijo ya no era un niño y que el tiempo no se detendría. Pero lo que nadie imaginaba era que ese mismo verano, algo inesperado estaba a punto de irrumpir en la vida de Mateo, algo que cambiaría todo para siempre. En esa misma calle donde vivía la familia Ramírez Martínez, funcionaba un pequeño consultorio atendido por un joven profesional de nombre Cristian Augusto Jafet Gómez Villalpando. De su vida privada poco se sabía, pero su currículum destacaba. Se había graduado como médico cirujano partero en la Universidad México Americana del Norte en 2017 y más tarde amplió sus estudios como técnico laboratorista químico en el CECIT de Guanajuato. Su formación también incluía la podología, con registro oficial en el Sistema Nacional. Cristian solía promocionar sus servicios en la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas. Se presentaba como especialista en heridas, pie diabético y quemaduras. Su presencia en la comunidad era discreta, pero constante. El martes 4 de febrero de 2025 comenzó como un día cualquiera. Como era costumbre, María Teresa se levantó temprano, preparó café y compartió unos minutos tranquilos con Gerardo antes de despertar a Mateo. Desayunaron juntos, entre risas y planes para la tarde, sin saber que ese breve instante sería el último que compartirían como familia. Mateo se dirigió a la escuela, donde participó con atención en clase y, durante el recreo, jugó con sus compañeros. Todo parecía absolutamente normal. A las 2 en punto de la tarde, terminó la jornada escolar y salió junto con algunos amigos. En lugar de tomar la ruta habitual,
Mateo caminó por un terreno baldío que conectaba la escuela con una calle vecina, justo frente a una clínica. Poco después fue visto por algunos vecinos cerca del parque de la colonia. Luego, una cámara de seguridad de una ferretería captó su silueta mientras avanzaba solo hacia una esquina. Fue la última imagen conocida del menor. A partir de ese momento, el rastro de Mateo se perdió. Esa tarde, nunca llegó a casa. Lo que ocurrió entre esas calles silenciosas y el consultorio que operaba discretamente en la zona marcaría el inicio de una pesadilla que nadie imaginaba. ¿Qué le pasó realmente a Mateo? Las respuestas apenas comienzan a emerger. El reloj avanzaba y la puerta seguía cerrada. Para María, el silencio de aquella tarde se volvió insoportable. A medida que los minutos pasaban sin que Mateo apareciera, una inquietud punzante comenzó a crecer en su pecho. Sin pensarlo dos veces, dejó la mesa servida a medias. Se secó las manos y salió corriendo a la calle. Buscó primero en los alrededores, preguntando a cada vecino, tocando puertas, nombrando a su hijo con la voz quebrada. Visitó a los amigos más cercanos de Mateo, pero ninguno supo darle información precisa. Solo algunos vecinos creían haberlo visto cerca del parque o saliendo de la escuela, pero nada claro. La ansiedad de María se convirtió rápidamente en desesperación. Los minutos se hicieron eternos. La búsqueda se extendió, sumando a más y más personas que recorrían las calles de la colonia Chapalita, gritando el nombre del niño, revisando cada rincón. Al ver que todo era en vano, María y Gerardo acudieron a las autoridades. Esa misma tarde, el nombre de Mateo Santiago fue reportado oficialmente como desaparecido. La Fiscalía General del Estado activó la alerta Amber con la fotografía del menor y detalles de su vestimenta. De inmediato, la comunidad educativa se movilizó. Maestros, compañeros de clase y padres organizaron brigadas de búsqueda, se imprimieron volantes, se caminaron colonias vecinas y al caer la noche, se encendieron velas y linternas para seguir explorando. La ciudad entera parecía contener la respiración. Mientras tanto, las autoridades estatales y federales implementaron tareas de inteligencia, revisión de cámaras públicas y privadas, seguimiento de rutas, análisis de movimientos. Las imágenes obtenidas mostraron a Mateo caminando con su mochila en la espalda, vistiendo pantalones deportivos y camiseta, tal como había sido descrito. Todo parecía normal, hasta que, en un punto del trayecto, el niño cambió de dirección. Se desvió de la ruta que usualmente tomaba para volver a casa, y después, la imagen desapareció. ¿Qué lo hizo desviarse? ¿A dónde se dirigía realmente Mateo? ¿Y por qué? Las respuestas aún no habían sido escritas, pero el misterio ya había comenzado a envolverlo todo. Mientras la búsqueda continuaba sin tregua, María y Gerardo notaron con preocupación que la ficha de la alerta Amber contenía errores que podían comprometer la efectividad del operativo. No dudaron ni un segundo en actuar. Grabaron y difundieron un video en sus redes sociales para advertir a la población sobre las imprecisiones. El primer error era crítico. Se indicaba que Mateo medía 1 metro con 30 centímetros, cuando en realidad su estatura era de 1 metro con 60. El segundo detalle incorrecto era el color del suéter que llevaba puesto al momento de desaparecer. Según la ficha, era gris, pero en verdad era rosado, tal como lo recordaban perfectamente sus padres. Gracias a esta rápida intervención, las autoridades corrigieron la información y la ficha actualizada comenzó a circular de inmediato. En su mensaje, María también hizo un llamado firme a la ciudadanía. Pidió que no se difundiera información no verificada y aclaró que la única fuente confiable sería su propio perfil en redes, desde donde compartiría datos oficiales y actualizaciones. Además, aprovechó la ocasión para hacer una súplica urgente. Pidió que quienes aún no se habían sumado a la causa lo hicieran sin demora. Rogó a las autoridades que no bajaran los brazos, que no detuvieran su labor hasta dar con el paradero de su hijo. Lo que ocurrió después fue conmovedor. La respuesta de la comunidad fue masiva.
Personas de todos los rincones de León comenzaron a involucrarse. La familia Ramírez ya no estaba sola. La causa por Mateo se convirtió en una cruzada colectiva. No importaba el barrio, la clase social ni las creencias. Cada madre, cada padre, se identificó profundamente con ese dolor, porque hoy era Mateo, pero mañana podría ser cualquier otro niño. En paralelo, las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos. Policías estatales y federales trabajaron en turnos extendidos, recorriendo calles, recopilando testimonios. Se realizaron entrevistas en la escuela, con los maestros, compañeros y allegados. Y mientras las velas seguían encendidas en las calles de Chapalita, una pregunta comenzaba a arder con más fuerza que nunca. ¿Estaban cada vez más cerca, o simplemente dando vueltas en círculo? La reconstrucción del último día en que se vio a Mateo no se detuvo. Las autoridades continuaron recorriendo zonas clave, recolectando grabaciones de cámaras públicas y privadas. Una de las más esperadas era la del consultorio de Cristian Augusto Gómez Villalpando. Aunque se trataba de un profesional respetado en la zona, los investigadores no podían descartarlo por completo. Cristian había acordado reunirse con la policía para entregar las grabaciones de su sistema de vigilancia. Pero algo insólito sucedió. No se presentó. Al contactarlo nuevamente, prometió asistir a las 3 de la tarde, luego cambió la hora a las 6 y finalmente apagó su teléfono. La situación despertó alertas. Los agentes decidieron hablar con la madre de Cristian, quien vivía en el mismo edificio. Fue durante esa conversación que una frase encendió las alarmas. La mujer mencionó, casi de pasada, que las cámaras del consultorio no funcionaban desde hacía varios días. En paralelo, de Mateo no había rastro. Parecía como si la tierra se lo hubiese tragado. Sin embargo, ni su familia ni los colectivos ciudadanos estaban dispuestos a rendirse. En las primeras horas del viernes 7 de febrero, el grupo Madres Guerreras de León y la célula estatal de búsqueda llegaron a una zona limítrofe entre dos colonias. No había pistas, pero ese lugar había sido clave en otras búsquedas anteriores. Decidieron intentarlo. A la brigada se unieron miembros de la Fiscalía, Protección Civil, bomberos y agentes municipales. La cobertura mediática no se hizo esperar, y entre los curiosos que observaban el operativo, una vecina que prefirió mantener el anonimato compartió con un reportero su sentir. Estaba rezando para que esa pesadilla terminara y el niño pudiera volver a casa. Durante casi una hora, los equipos rastrearon entre la maleza, en la barranca y cerca del río. Al acercarse el mediodía, el calor se volvió abrasador y los voluntarios hicieron una pausa, pero la fe en encontrar a Mateo seguía intacta. Aquel viernes parecía no traer novedades, pero un giro inesperado estaba a punto de revelarse. El dolor de María se transformaba con cada hora en una agonía insoportable. Desesperada, ya no hablaba como madre herida, sino como una mujer dispuesta a todo por recuperar a su hijo. Rogaba públicamente a quienquiera que lo tuviera que tuviese piedad, que pensara en el sufrimiento de una familia destrozada. Incluso llegó a prometer que no tomaría represalias, que no pediría justicia, que solo quería abrazar a su hijo una vez más. Pero la ausencia de Mateo no solo era un vacío en casa, también se sentía en su escuela, donde cada rincón parecía extrañarlo. El impacto del caso había sido tan profundo que la movilización social en León no tenía precedentes. En su escuela, colocaron una lona inmensa con su fotografía y datos. El caso era tema constante de conversación, tanto dentro como fuera del aula. Los vecinos que pasaban frente al plantel miraban con disimulo hacia la entrada, como esperando verlo aparecer. Desde el mismo día de su desaparición, muchas madres tomaron la determinación de acompañar personalmente a sus hijos de regreso a casa. El miedo ya era parte del paisaje cotidiano, pero mientras el miedo crecía, también lo hacía la determinación de las autoridades. Ese mismo viernes 7 de febrero decidieron actuar. El Blanco, la casa de Cristian. Al llegar, notaron que la reja estaba cerrada con candado, demasiado cerrado,
demasiado sospechoso. Llamaron a la puerta. Nadie respondía. Entonces, algo cambió. Desde dentro, Christian gritó amenazas. Dijo que tomaría represalias si se atrevían a entrar. Su tono era nervioso, descontrolado. Los agentes se miraron entre sí. Sabían que estaban cerca, demasiado cerca para dar marcha atrás. Tomaron la decisión, rompieron el candado y empujaron la puerta. En ese instante, se desató el caos. Desde afuera, los oficiales escucharon golpes, pasos apresurados, cajones siendo abiertos de golpe. El sonido era de alguien que, acorralado, buscaba desesperadamente una salida. Y justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral, algo detrás de esa puerta estaba a punto de ser descubierto. Apenas los agentes ingresaron a la vivienda, se encontraron de frente con Christian. Él, fuera de control, portaba un arma y no dudó en atacar a los oficiales. Por suerte, nadie resultó herido. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación dejó a todos paralizados. Christian realizó un acto extremo, como si quisiera poner fin a todo en ese mismo instante. Por fortuna, a pesar de su intento desesperado, no sufrió heridas mortales. Presentaba lesiones en la oreja y el pecho, pero ninguna de gravedad. Herido y desorientado, Christian cayó al suelo. En medio del caos, balbuceó una confesión que congeló el ambiente. Él era el responsable de la desaparición de Mateo. Aseguró además que el niño se encontraba en una zona alejada, donde él mismo lo había dejado cubierto entre la tierra. De inmediato, los agentes solicitaron atención médica para Christian y lo trasladaron bajo custodia a un centro hospitalario. Mientras tanto, con la ubicación proporcionada, los equipos de búsqueda reanudaron su labor sin perder tiempo. Ese mismo viernes, 7 de febrero de 2025, después de 4 días de angustia e incertidumbre, las autoridades hallaron los restos de Mateo en un terreno despoblado de la comunidad de Lagunillas, en la zona limítrofe entre León y Lagos de Moreno. El hallazgo fue realizado por peritos forenses, quienes confirmaron la identidad del menor tras una revisión minuciosa. El cuerpo de Mateo revelaba que el niño había soportado momentos de sufrimiento extremo. El equipo forense confirmó que había recibido un fuerte impacto en la cabeza con un objeto contundente y presentaba signos claros de abuso físico. María y Gerardo, al recibir la noticia, quedaron completamente deshechos emocionalmente. La confirmación de lo que más temían llegó acompañada de detalles difíciles de asimilar. Sin embargo, en medio del dolor, tomaron una decisión firme. Sabían que no podían revertir lo sucedido, pero sí podían canalizar su dolor en una causa más grande: buscar justicia por su hijo, exigir verdad y memoria. Y mientras los primeros trámites judiciales comenzaban, una nueva pregunta se abría paso entre la indignación y el duelo colectivo. ¿Podría el sistema responder con contundencia? ¿O habría que luchar también contra el olvido? Horas más tarde, mientras el cuerpo de Mateo quedaba bajo resguardo de las autoridades correspondientes, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato emitió un comunicado oficial confirmando el hallazgo. En él, reafirmaron su compromiso de actuar con pleno respeto hacia la memoria del menor y el dolor de su familia, asegurando que un hecho tan impactante no quedaría sin consecuencias legales. Además, informaron que se había establecido una línea de investigación firme, la cual apuntaba a la posible implicación de una segunda persona en lo ocurrido. Esta figura, cuya identidad ya había sido determinada según fuentes oficiales, se encontraba bajo seguimiento y se esperaba su pronta localización para que pudiera responder ante la justicia. La indignación general no tardó en explotar. En redes sociales y medios de comunicación, las voces ciudadanas se unieron en un solo clamor. Incluso la gobernadora del estado se pronunció públicamente, expresando su rechazo a cualquier intento de encubrimiento y garantizando que no habría margen para la impunidad. Junto a sus palabras, envió un mensaje de solidaridad directa a la madre de Mateo y a toda su familia, reconociendo el profundo sufrimiento por el que estaban atravesando. Mientras tanto, desde la Fiscalía se iniciaron las gestiones legales necesarias para entregar el cuerpo del menor a sus padres.
en un procedimiento marcado por el respeto y la discreción. Pero en medio de tanto dolor colectivo, surgió un episodio que encendió nuevas alarmas. Personas inescrupulosas comenzaron a utilizar la tragedia de Mateo para obtener ganancias indebidas. María y Gerardo, consternados, descubrieron publicaciones en redes sociales donde se solicitaba dinero supuestamente para cubrir gastos funerarios. Ante esta situación, y con el respaldo de su representante legal, emitieron un comunicado aclarando que en ningún momento habían pedido apoyo económico y exhortaron a la población a no dejarse engañar. En paralelo, expresaron un agradecimiento sincero por el acompañamiento recibido en los días más difíciles de sus vidas. María, particularmente, aseguró que en cuanto tuviese confirmada la información sobre el homenaje y despedida de su hijo, ella misma lo compartiría desde su perfil oficial. A través de las redes sociales, la indignación continuó creciendo. Además de rechazar públicamente los intentos de engaño, muchos ciudadanos comenzaron a organizar una marcha pacífica exigiendo justicia para Mateo. En distintas parroquias se ofrecieron oraciones especiales en su memoria, encendiendo velas y elevando plegarias por su descanso. Mientras tanto, los restos del menor fueron velados en una pequeña capilla de una funeraria ubicada al sur de León. Allí, cámaras de diversos medios locales captaron la llegada constante de coronas de flores blancas, enviadas por vecinos, conocidos y personas anónimas conmovidas por la historia. El ambiente era profundamente conmovedor. Entre los asistentes, solo unos pocos encontraron las fuerzas para hablar con la prensa. Algunos familiares de compañeros de escuela de Mateo expresaron su tristeza, pero también su temor ante lo que consideraban una dolorosa realidad, que incluso caminando en pleno día, los niños ya no estaban seguros. El lunes 10 de febrero, antes de la sepultura, se llevó a cabo un homenaje lleno de emoción y respeto. Globos blancos, mensajes escritos con ternura, dibujos, flores, todo formaba parte de una despedida sincera. Frente a la catedral, decenas de ciudadanos se reunieron en una muestra de unidad que traspasó fronteras y diferencias. A las 11:30 de la mañana, el templo ya estaba completamente lleno. Los bancos, los pasillos, incluso los alrededores del edificio, estaban ocupados por amigos, familiares, docentes, vecinos e incluso personas que nunca conocieron personalmente a Mateo, pero sintieron el dolor como propio. Cuando el vehículo fúnebre se detuvo frente al templo, se escuchó una frase que partió el corazón de todos. La madre de Mateo, entre lágrimas, susurró que su hijo era un campeón. A su lado, su familia permanecía unida, haciendo lo posible por sostenerla en ese momento indescriptible. Algunos de los presentes alzaban fotografías del niño. Varios de ellos, sin contener la emoción, alzaron también la voz para pedir que la verdad salga a la luz y que se garantice justicia. Por su parte, Cristian seguía bajo atención médica, aunque ya no presentaba complicaciones graves. Se encontraba custodiado las 24 horas por agentes de seguridad. Una vez dado de alta, fue formalmente vinculado a proceso por varios delitos relacionados con el caso. La familia Ramírez recibió, según trascendió, acompañamiento psicológico y respaldo económico por parte de las autoridades. Sin embargo, también tuvieron que enfrentar una segunda batalla: frenar la desinformación. El abogado que representa a la familia emitió un comunicado desmintiendo teorías infundadas que circulaban en Internet, entre ellas, la idea de que Mateo trabajara para Cristian o que existieran más personas implicadas. La familia fue clara: el menor no tenía ninguna relación de ese tipo con el acusado. Por respeto a la memoria de Mateo y al proceso legal en curso, se hizo un llamado urgente a toda la población: difundir solamente información verificada, proveniente de fuentes oficiales o directamente de los familiares. El dolor no debe convertirse en espectáculo, ni la tragedia en ruido mediático. La historia de Mateo no solo ha estremecido a todo un país, también nos obliga a mirar hacia adentro como sociedad, porque más allá de un nombre, de un rostro y de una tragedia, Mateo representa a miles de niños y niñas que merecen crecer en libertad, en seguridad
y rodeados de amor. Este caso no se trata únicamente de encontrar a un culpable, sino de cuestionarnos qué podemos hacer, cada uno desde nuestro lugar, para que esto no vuelva a repetirse. Si este contenido te conmovió, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún caso. Tenemos muchos otros contenidos que analizan historias reales como esta, con respeto, profundidad y un enfoque humano. Y si quieres seguir reflexionando con nosotros, aquí te dejo otros videos relacionados con casos que, como el de Mateo, nos obligan a abrir los ojos y el corazón.